Dice, el título es La letra con luz entra, con electricidad se entiende y con sustancia se recuerda. O cómo se recuerda para siempre lo que se enseña con amor y humor. Y siempre con esas cosas complicadas. Pero bueno, a ver qué más queda. Bueno, entonces empezamos con lo primero. Está el concepto este de plasticidad neuronal. Para ustedes es imprescindible ese concepto, porque si no fuera por eso, el trabajo de ustedes sería el cuento, digamos, no serviría. ¿Por qué? Porque dice la plasticidad neuronal y por lo tanto cerebral, ¿por qué? Porque las neuronas forman el cerebro. Es una de las características más importantes del cerebro humano. Algo plástico es capaz de modificarse sin romperse, o sea que su naturaleza es cambiar como la plastilina. Nuestro cerebro es igual. Los Homo sapiens, o sea, igual a esta plastilina. Los Homo sapiens hemos sobrevivido con respecto a otros homínidos por nuestra gran capacidad de adaptarnos y cambiar de manera de pensar algo, de aprender. Entonces, reconocer que estamos equivocados en la manera de pensar algo o de hacer algo es un signo de gran plasticidad cerebral, de que somos capaces de aprender, de que somos inteligentes, entre comillas, en cualquier tipo de conocimiento, artístico, espacial, lo que sea. Y ahí les manda a leer el capítulo, jugar con que es una parte del capítulo, de jugar con la plastimasa cerebral. A ver, tengo que admitir. ¿Sí? Entonces, ¿entendieron qué significa la plasticidad neuronal? Sí. Hay un cambio. Quiere decir que nuestro cerebro no siempre está igual, no siempre queda igual, que tiene gran capacidad de cambiar. Que se puede modificar. Claro, eso. ¿Y qué es lo que se va a modificar? Claro. ¿Y qué les parece a ustedes que se va a modificar mucho? ¿Las neuronas? ¿Van a haber más o van a haber menos? ¿Eso les parece que cambiará mucho? No. No, ¿qué es lo que puede cambiar mucho? El conocimiento que tenemos. Y bueno, ¿y eso dónde está en el cerebro? ¿Está escrito? En la memoria. ¿Y dónde está? ¿Está escrito? No. Tenemos como papelitos escritos en el cerebro. ¿Dónde se guarda la memoria que ustedes dicen? En la sinapsis de las neuronas. Bien, en la sinapsis. ¿Sí? Entonces, ¿cómo? Alguien está diciendo algo ahí, por ahí tiene algo para que está bueno. ¿No? En la sinapsis, ¿sí? Esas son las que se pueden hacer y deshacer todo el tiempo. Entonces, la sinapsis eran la comunicación entre las neuronas, ¿sí? Así se escribe el conocimiento, la memoria, todo nuestro cerebro. Está escrito en sinapsis, ¿sí? En esas uniones. Entonces, esas uniones se pueden romper, hacer nuevas. Todo el tiempo se están haciendo nuevas, rompiéndose, ¿sí? Hay épocas en las que se hace más, hay épocas en las que se hace menos. Vieron que una de las cosas que tenían en el práctico anterior, la segunda imagen, era, o la tercera, creo que era la tercera, que era la poda neuronal, que era una etapa del desarrollo, donde se hacían un montón de neuronas, de sinapsis, que parecía como un ramerío, porque eran todas neuronas unidas formando una red, y de repente o sea, se iban haciendo cada vez más y de repente se podaban, algunas no quedaban, otras sí. Por eso, porque el cerebro en eso va cambiando, principalmente va a ir cambiando en qué neuronas se unen con qué neuronas, cuáles quedan, cuáles no. Eso es lo que nos permite aprender, ¿sí? Y entonces ahí les decía que el más inteligente no es el que siempre tiene la razón y siempre está seguro de lo que piensa y todo eso. En realidad el más inteligente es el que puede cambiar todo el tiempo y está atento a qué cosas, a qué sinapsis debería cambiar, ¿sí? Bueno, ¿y por qué tiene que ver con su trabajo? Porque ustedes, muchos chicos de los que ustedes van a tratar les van a decir, mira, ya está, el pibe no hay nada para hacer, qué sé yo. Por ahí hay diagnósticos que hacen y uno no puede quedarse con eso porque es una persona y tiene un cerebro plástico, o sea que no sabemos qué es lo que puede pasar con ese cerebro. Entonces nosotros sabemos que
haciendo algunas acciones, no sabemos a dónde podemos llegar, ¿sí? Ese cerebro de cualquier persona es plástico, o sea que sabemos que de alguna manera puede ir modificándose. Bueno, ¿entendieron entonces el concepto de plasticidad neuronal? Sí. Bien. Entonces dice, según, no sé si leyeron el texto todos. Sí. Bien. La primera parte decía, según este texto, cuando aprendemos algo nuevo, ¿qué sucede en nuestro cerebro? Recién lo charlamos. Entonces, cuando aprendemos algo nuevo, ¿qué sucede en nuestro cerebro? Las neuronas se comunican y hacen la sinapsis. Claro, eso es lo que sucede. Acá lo ven que dice, el cerebro no usa Wi-Fi ni usa WhatsApp, ¿sí? Tiene otro método de comunicación, que ya lo vimos, que son las sinapsis. O sea que cada vez que aprendemos algo se modifican las sinapsis que hay hechas, se hacen unas nuevas. Después dice, ¿qué sucede cuando olvidamos algo que aprendimos? Y acá es cuando no lo olvidamos, acá me olvidé el no. ¿Qué sucede cuando olvidamos algo que aprendimos? Espero que no sea todo esto. Es Cuando algo no es relevante para uno, no es importante. Pero que físicamente en el cerebro, ¿qué sucede? Una poda. Claro, esa sinapsis que se había hecho se separa. Esas neuronas que estaban unidas, que estaban comunicadas, se dejan de comunicar. Entonces esa red que se había formado cuando aprendimos algo nuevo, ya no existe más, ¿sí? Se dejan de comunicar esas neuronas. Y cuando no lo olvidamos, ¿qué sucede? Cuando queda como esto, todos lo que están aprendiendo acá. Pasa la memoria. Bien. ¿Queda en la memoria de largo plazo, puede ser? Bien, ¿y qué sucede entonces en el cerebro? Si cuando lo olvidamos, las sinapsis esas que se habían formado se separan y no se siguen comunicando. Cuando, como todo lo que aprendieron en neurociencia lo van a olvidar, no lo van a olvidar jamás y va a quedar de por vida. ¿Cómo va a quedar esas redes que se están formando ahora de estos nuevos conocimientos? Estas sinapsis. La conexión, siempre que aprendes algo nuevo, se hace una nueva conexión, ¿sí? Una nueva sinapsis, siempre. Pero viste que hay cosas que uno las olvida enseguida. Es más, a veces rendís un final y pasaste la puerta y no te acordás de nada, ¿sí? ¿Qué pasó cuando saliste del final, pasaste la puerta y no te acordaste de nada? ¿Qué pasó con esas neuronas que se habían formado cuando vos estuviste estudiando el final? Con esas sinapsis que se habían formado. Quedan en el cerebro. ¿Eso cuándo? ¿Cuándo quedan en el cerebro? ¿Y cuándo desaparecen? Significativo. Cuando la información para nosotros es relevante, interesante. Bien, eso no le estoy hablando de la cuestión psicológica o lo que pasa en el afuera, sino en lo que pasa en la neurona físicamente. Pasa a la memoria. Bien, ¿y eso qué significa? Que ese conocimiento queda guardado, así por decir, ¿no? ¿Y cómo se guarda? En una de las memorias que nosotros, por ejemplo, recurrimos todo el tiempo. O hay algo que nos hace acordar en ese momento, entonces volvemos a traer ese conocimiento que teníamos de neurociencia. Bien, ¿y la neurona cómo queda escrita en el sistema nervioso? ¿Qué dijimos recién? La sinapsis. Claro. Entonces, vamos a suponer que acá, ¿ustedes están viendo ahí? Sí. ¿Qué son? Neurona. Neuronas. ¿Cuántas neuronas hay? 3. 3. Vamos a suponer que, a ver, no tengo otro color, acá. Estas neuronas, esta empieza a largar neurotransmisores, esta lo empieza a agarrar, esta empieza a largar neurotransmisores, esta lo empieza a agarrar, ¿sí? ¿Qué eran los neurotransmisores? Los que transmitían la información. ¿Y qué eran? Células, ¿qué eran? Las ramificaciones de los telendrones al final.
No eran ramificaciones, ¿qué eran? Yo hice como unos puntitos verdes. ¿Qué eran? Sustancias, eran células, era agua, eran letras, ¿qué eran los neurotransmisores? Ay, neuro. Canales de Nervios. información. Canales. ¿Cómo? Canales. No. Bien. Nervios. Nervios. No. Los nervios son conjuntos de axones. No. Ah, Los axones. Sí, ahora me acuerdo. Si juntaríamos estos tres, podría ser un nervio. Son millones igual de axones. Pero los nervios son conjuntos. Y es tan importante tener re en claro todas las cosas anteriores. Si no, no entienden un sorongo de esto. Entonces, claro. A ver, los neurotransmisores son sustancias. Son sustancias que hay distintas. Estaba la dopamina, la acetilcolina, la la serotonina. neurotrofina. ¿Cómo? La neurotrofina. Esa podría ser también, son un conjunto de neurotransmisores, eso sí, en realidad actúan sobre otros lugares, pero sí, también podría ser. Bueno, todos tenían nombres raros porque llevaban mensajes distintos, ¿sí? Pero son sustancias, como el azúcar, como la sal, son sustancias químicas, ¿sí? Y es más, las drogas, la mayoría de las drogas, son sustancias químicas muy parecidas, entonces engañan a las neuronas. Por eso, por ejemplo, algunas drogas te hacen ver cosas que no ves, porque mandan el mensaje de algo que no existe. O te hacen poner excitado, porque mandan el mensaje de excitado. No son neurotransmisores, pero son muy parecidos, por eso pueden actuar sobre el sistema nervioso, ¿sí? Son sustancias, ¿sí? Son sustancias químicas que llevan mensajes. Y así se comunican. Entonces, si acá hay neurotransmisores y esta se está comunicando con esta otra neurona, ¿esto qué es? Esto que está acá con verdecito. ¿Qué vendría a ser? ¿Una qué? Si esta neurona le está pasando neurotransmisores a la otra. O sea, que eso qué. ¿Cómo? Ahí donde se produce la sinapsis. La sinapsis, claro, esa es una sinapsis. Y es una sinapsis química, porque el mensaje se lo mandan por medio de sustancias químicas que son los neurotransmisores. Hay otras que son más raras, que son las eléctricas, donde están casi unidas y hay canales. Ahí sí hay como caminitos por donde directamente pasa el potasio, el sodio, todas esas cosas, pero esas están, que tenían que ver con el impulso nervioso. Pero esas están en lugares muy raros, en la retina, tenemos en algunos lugares que ya son de estas, que se mandan el mensaje con neurotransmisores, con sustancias químicas. Entonces, acá, supónganse que no había nada y de repente aparecieron ese intercambio de cosas y se formaron las sinapsis. Si pasó eso en un cerebro, ¿qué pasó en ese momento? Que no había sinapsis y de repente hay sinapsis nuevas. ¿Qué le pasó a esta persona? Recibió información, un estímulo. Recibió un estímulo. ¿Cómo? Adquiere un nuevo conocimiento. Perfecto. Quiere decir que aprendió algo. Se formó una nueva red y quedó escrita en su cerebro la nueva información, el nuevo conocimiento así. Son millones, yo hice 3, ¿no? Pero entienden, esta persona aprendió algo. Si esta persona lo que aprendió, por ejemplo, a ustedes cómo les pasa, fueron para un final, se aprendieron todo, se formó esto. Terminaron de rendir el final, le pusieron un 10, salen por la puerta y se olvidaron todo. ¿Qué va a pasar con estas cosas, con las sinapsis que se formaron? Se desarman. Se desarman, entonces deja de haber neurotransmisores entre ellas y ya no hay más conexión. Acá se olvidó de todo, ¿sí? ¿Qué pasa si cuando no, como les va a pasar con el final de neurociencias, que van a ir a rendirlo, van a estudiar, se van a formar las notas, se van a sacar el 10, salen por la puerta y no lo van a olvidar nunca más? ¿Qué va a pasar con eso? Bueno, producido.
¿Ahí se escucha? Esas nuevas conexiones que se habían producido. ¿Qué pasa si ustedes no lo olvidan nunca? ¿Se van a ir como cuando olvidamos esto? No, Quedan así, quedan un montón de tiempo los neurotransmisores, ahí esas redes armadas, ¿sí? El tema es que ustedes decían, tienen que ver con usarlas, con no, claro, porque si uno utiliza los conocimientos y qué sé yo, es mucho más factible que esas redes sigan, esas sinapsis siempre sigan hechas. Si uno no las usa para nada, qué sé yo, el cerebro dice, tenemos todo el cohete, vamos a desarmarlo, ¿sí? Bien. ¿Entendieron entonces ahora qué es cuando uno olvida y cuando uno no olvida algo? Bueno, ahora sí. Por ahí se escuchan menos los perros. Bueno, listo con esa entonces. Ahora vamos con la... ya entendieron entonces el concepto de dónde se inscribe la memoria y cómo uno se olvida y cómo uno recuerda. Bien, ahora vamos a seguir. Profe, me queda una duda. Sí. Una vez que nosotros eso lo guardamos en la memoria, ¿no? ¿Se guarda en la memoria eso? Claro, la memoria son sinapsis que la memoria a largo plazo serían sinapsis que no se desarman. Bien, entonces eso queda ahí. Sí. O sea, son redes, son caminitos que tenés de neuronas en tu cerebro. Eso sería un recuerdo. Ah, claro, porque yo pensaba que una vez que se hiciera la sinapsis, uno recuerda eso y pasaría a otra instancia, no sé, yo me imaginaba que pasaba, no sé, al lóbulo frontal y quedaba en la parte de no sé, la memoria ahí, me imaginaba eso, que tenía otro paso más. Profe, no, claro, con lo que dice Marisa, esas sinapsis que ya quedan, ¿pasan a una memoria? La memoria es eso. A ver, vieron que estaba, los que ya leyeron todo, vieron que está la memoria de trabajo, o antes se le decía a corto plazo. Bueno, esa memoria se forma en la sinapsis, como cuando nos acordamos por un ratito una patente o no sé, algo, y al ratito lo olvidamos, o cuando estamos haciendo una cuenta, te acordás del número anterior o lo que yo, te acordás de eso un ratito y después haces la otra cuenta y ya te olvidaste del anterior. Es algo que... No al de neurociencias. No, igual la memoria a corto plazo, a ver, no sé qué les está pasando a las chicas del WhatsApp, a ver. Están trabajando, listo. La memoria a corto plazo es muy, ay, no me sale. Es muy corta, digamos, dura segundos, dura el tiempo, es la memoria que utilizás todo el tiempo para trabajar, para hacer algo, por eso se le llama en realidad memoria de trabajo, es lo que necesitas para hacer una cuenta, para leer un texto. Si vos estás leyendo algo y te olvidás lo primero que leíste, no entendés un sorongo. Por eso necesitas esa memoria para poder acordarte de lo que estaba antes, ¿sí? Claro, dice que es limitada. ¿Cómo? Dice que es limitada. Claro, y además puedes acordarte poquitas cosas en esa memoria. Es una memoria que vas utilizando, ¿sí? Para leer, para hacer cuentas, para vivir, ¿sí? No sé, vas a buscar algo en la heladera, necesitas acordarte qué era lo que necesitabas para ir a buscarlo en la heladera. Todo el tiempo estamos usándola. Y para aprender es súper necesaria, porque necesitas para leerla, necesitas para hacer cuentas, necesitas para todo. En esa, las sinapsis se hacen un ratito y se desarman enseguida, ¿sí? En la memoria a largo plazo, esas neuronas quedan hechas y cuando quedan y persisten a largo plazo, por mucho, mucho tiempo, quedan hechas. Si no hay cosas de memoria a largo plazo que una se las acuerda hasta el final, cuando va a rendir el final y después se la olvida. O sea, tiene un tiempo en que uno, porque no la usa, porque no sé qué, las va a desechar, ¿sí? O porque no le encontró, porque siempre estas las nuevas sinapsis, estas que se forman, que más adelante lo va a decir, tienen más probabilidad de que queden así fijadas por mucho tiempo si están sobre otros recuerdos u otras estructuras que le damos un sentido, ¿sí? que se ponen junto con ellas. Por eso siempre
vieron que a veces para recordar cosas que sí o sí hay que acordárselas de memoria, uno se las acuerda mejor cuando se inventa una canción, o cuando, no sé si tienen versitos o canciones o cosas para esas cosas que tienen que acordarse en memoria sí o sí, o yo tengo memoria visual, entonces yo me hacía esquemas o dibujitos, entonces en realidad me acordaba de eso, más que, porque estaba inscrito sobre algo que tiene más sentido para mí, que ya está hecho, entonces por eso esas neuronas, esas sinapsis que se forman en base a cosas que ya tenemos de antes, son las que van a quedar, más fácil que queden así por siempre, que las otras, y que se armen, que las que no le encontramos sentido. Por eso, ¿vieron cuando ustedes estudian en otras materias el aprendizaje significativo, el enseñar con cuestiones que los chicos tengan que ver con su vida, bien, tiene que ver con esto, o sea, los de neurociencias encontraron que en realidad es así, y tiene que ver con eso, con que esas sinapsis quedan, van a quedar las que están asociadas a algo que yo le doy una estructura, le doy un sentido, ¿sí? Con algo que yo ya, si yo le explico algo a un chico que no entiende qué tiene que ver con qué, esa va a ser a corto plazo, o sea, me va a escuchar, ni siquiera me va a prestar prestando atención y no va a pasar nada, ¿sí? ¿Entienden? O sea, la memoria son sinapsis que han quedado formadas, redes que ya han quedado formadas en alguna parte del encéfalo, ¿sí? Depende de la información, hay información, por ejemplo, la información visual generalmente va a quedar en el lóbulo occipital, la información que tiene que ver con la lectura y la escritura y el hablar y todo eso muchas veces está más al lado no, sí, van todos en realidad, pero lo que tiene que ver con el hablar muchas veces tiene que ver más con el izquierdo y con las palabras. Ahora igual se ha visto que necesitamos las dos cosas, porque en el izquierdo está todo lo más estructurado, digamos. Entonces por acá en el izquierdo, por ejemplo, tenemos las sinapsis, las redes donde están todas las palabras, ¿sí? Y su significado. Pero cómo organizar esas palabras de acuerdo a lo que nosotros queremos decir, está de este lado, porque este tiene que ver con la creatividad. Entonces, en realidad funcionan los dos juntos, pero por eso las redes neuronales, y se van en todo el tiempo, están las distintas redes neuronales conectadas, ¿sí? ¿Sí? Hay axones por todos lados llevando y trayendo información, ¿sí? Y por ejemplo, y por eso acá tenemos la motora, lo que tiene que ver con nuestra personalidad, con la conducta, sí, hay distintos lugares, pero todo está conectándose todo el tiempo, porque ustedes piensen que con la cosa simple de escuchar una palabra y poder entenderla, primero está la información auditiva, o sea, un sonido. Después ese sonido que tiene que conectarse con la red de qué significa ese sonido. Después conectarse con qué tiene que ver, y entonces con las otras, que de qué veníamos hablando para saber en qué contexto está dicha esa palabra. No nos damos cuenta de millones de cosas que suceden ahí adentro, ¿sí? Bien. Seguimos con, entonces, el práctico. Bueno, ¿entendieron entonces bien? Sí. Cuando aprendemos algo nuevo, ¿qué sucede con las neuronas? ¿Qué sucede cuando nos olvidamos? ¿Qué pasaba con la sinapsis cuando nos olvidamos? Se desarman. Se desarman. Y cuando no lo olvidamos, quedan ahí en la sinapsis. Quedan en la memoria. Claro, la memoria son las sinapsis. Ahí está. ¿Sí? En otras materias habrán mencionado que las personas poseen estructuras psíquicas sobre las que aprenden, es lo que hablábamos recién. Biológicamente, ¿cuáles serían esas estructuras? Les dije ya. O sea, vieron que ustedes deben haber hablado ya de andamiaje, siempre en psicología, en otros lugares, sobre las estructuras psíquicas de las personas, ¿no? Y que, bueno, y que siempre se aprende sobre eso, que no podemos ir a ponerle una cosa nueva que no tenga nada que ver con eso, porque no va a haber caso de que lo aprenda. Bueno, entonces, biológicamente recién lo hablamos. ¿Con qué tiene que ver esas estructuras en realidad? ¿Qué vendrían a ser biológicamente? ¿Qué vendrían a ser? Biológicamente. No, acá estamos, neurociencia es biología. O sea,
los neurocientíficos, ¿qué han descubierto? ¿Qué son en realidad esas estructuras? ¿Tiene algo que ver con lo que yo les mostré hoy? ¿Cómo, profe? Esto de aprender y de olvidar, ya está. ¿sucede en una estructura? ¿A eso se refiere usted? Las estructuras serían ya, que son redes de sinapsis que ya están hechas y que no se olvidan. Sí. Y que incluso algunas son tan fuertes que son las estructuras que te forman y que te hacen ver la vida, ¿sí? Las vas formando a medida que vas creciendo, y por eso son tan importantes los primeros años, porque van armando esas primeras estructuras con las que vos vas a entender toda la vida. Esas primeras sinapsis, esas primeras redes, con las que vos vas a intentar entender todo el mundo que viene, ¿sí? Todo lo que aparece, esas son las estructuras. Vendrían a ser redes de neuronas que tenés en tu cerebro y que forman determinados conocimientos que te sirven para entender el mundo, ¿sí? Y tienen que ver con las experiencias que vos has vivido, con lo que te ha pasado, o sea, por eso es tan importante conocer a los alumnos y saber qué están pensando cuando vos les decís algo, porque si vieron que yo no sé si a ustedes sí, supongo que también les contaba, que a mí un ejemplo claro que me pasó fue una vez que estaba tratando de enseñar, que creo que se los conté, que era causa y que era consecuencia, para enseñar una cuestión de evolución, ¿sí? Entonces yo decía, tal causa produce una consecuencia, o sea, tal cosa pasó por tal cuestión, no porque sí nomás, no es al azar, sino porque pasó algo, entonces ocurre esto, es la causa de esta consecuencia. Y yo lo veía a los pibes y me miraban con una cara de... Entonces les digo, ¿qué es causa? Y entonces me hicieron, es cuando uno tiene problemas con la policía y con la justicia y le arman una causa. Claro, la mayoría tenían familiares que habían tenido problemas con la justicia y ellos conocían la palabra causa y decían, y es cuando te mandan a la cárcel, claro, con los parientes que iban que ir a visitar a la cárcel porque tenían una causa, o le armaron una causa, o tiene una causa con tal juez, esa es la palabra causa que yo entendía. Entonces me miraban con cara de no entender que tenían que ver los dinosaurios y no sé qué con los jueces y las cárceles, o sea, no entendían nada. ¿Por qué? Porque su red neuronal, su estructura de la palabra causa, que es una cosa mínima, no tenía nada que ver con lo que yo les estaba diciendo, entonces no había forma que pudieran entenderme lo que les estaba diciendo, ¿sí? ¿Entienden lo que es una estructura? Sí. Sí, profe. Y biológicamente sería una red neuronal, que se formó tal vez, hay estructuras que se formaron hace un montón de tiempo, o sea, son las primeras cosas. Piensen que cada vez que ustedes a un bebé le hablan, están armando una estructura en su cabeza, una nueva red de sinapsis que va a quedar ahí de por vida, y le va a servir para entender que una sonrisa significa que está todo bien, y que poner cara de enojado significa que está todo mal, desde eso, ¿sí? Bueno, ven acá dice, aprender es cambiar. Bueno, vamos a seguir con la otra pregunta. Uy. O sea, que biológicamente las estructuras serían esas redes neuronales que están formadas y a memoria a largo plazo, o sea, que han quedado armadas y que son re fuertes porque están hace mucho tiempo y es muy difícil que esas sinapsis se rompan. Se pueden romper, pero pueden cambiar, pueden mutar, pero sepan que esas estructuras ya están ahí y son de cada uno, ¿sí? Después dice, la neuroplasticidad sucede toda nuestra vida, pero hay momentos en que la capacidad de cambio es mayor. Explicar cuándo es mayor. Ya algo recién les estuve hablando. ¿Cuándo les parece? Y cuando hablamos de la poda neuronal y eso, también, ¿cuándo hay algún momento donde hay más cambios? ¿Cambios qué significan? Cuando hay un cambio, hay una nueva ¿qué? Una nueva sinapsis. Una nueva sinapsis. Bien, ¿cuándo hay mucha sinapsis? ¿Cuándo ahí hay una época en la vida donde aparecen mucho más capacidad de hacer sinapsis y es impresionante? Sí, cuando son niños. Claro, los primeros años, por eso vieron la estimulación temprana, y ustedes ven que los chicos que nacen con alguna discapacidad dicen que cuanto antes se estimule y se empiecen con
porque en esos momentos es donde hay más plasticidad. Siempre la plasticidad está todo el tiempo, y contra más nosotros la practiquemos, más va a durar y más va a ser. Pero hay momentos biológicamente que son de grandes cambios. Uno es la niñez. Ustedes imagínense la cantidad de cosas que se aprende desde que uno nace hasta los 2 años. Aprendés cómo mirar, cómo escuchar, todas esas cosas. Por eso una persona, por ejemplo, adulta, que le hacen una operación para ver que no nació ciego, y de repente le ponen, de alguna manera, no sé, imaginemos, de alguna manera logran hacer una operación y esa persona puede ver, le va a costar un montón ver, porque no nos damos cuenta lo que aprendemos de bebés y aprendemos a ver, aprendemos que si eso está ahí, la sombra le da a tal lado, eso tiene volumen o no tiene volumen. Los que han hecho dibujo, se habrán dado pintura, se habrán dado cuenta cómo tienen que hacer para hacer un volumen y qué sé yo, las luces. Bueno, eso lo tenés en la cabeza. Vos ya sabés que si la luz de acá y esto está más oscuro, eso significa que eso es redondito. Y si eso está acá, significa que está más lejos, y si está acá. Todo eso lo aprendimos en algún momento. Y fue en ese momento. Por eso es tan importante utilizar esos momentos que son de tantos cambios. Incluso hay cosas que después no se pueden aprender, que son muy difíciles de aprender. ¿Sí? Esto de aprender a ver, incluso las cosas, aprender a hablar. No sé si en otras materias han hablado de los niños ferales. ¿Nunca los nombraron? ¿No? No. Son estudios que hacían hace muchísimos años, cuando encontraron nenes que habían quedado por alguna circunstancia abandonados en las selvas o en algún lugar, y que los criaban animales. Como vieron, como hay una película, Sí. El libro de la selva. Bueno, igual... Tarzán. O Tarzán. Tarzán, claro, tenés razón. Bueno, y todos esos están, porque justo en esas épocas habían encontrado chicos así, en realidad había ocurrido. Chicos criados por lobos, chicos criados por monos, ¿sí? Que los agarraban y los tenían ahí como parte de ellos. Y esos chicos, algunos nunca pudieron aprender a hablar, aun cuando, y un montón de cuestiones que no pudieron llegar a aprender, o si llegaban a aprender a hablar eran peor que Tarzán hablando, vieron que hablaba así medio mal, porque es algo que se aprende desde, está uno como que el cerebro está hecho para aprenderlo desde muy chiquito, ¿sí? Por eso los chicos que aprenden 2 idiomas a la vez, yo tenía un amigo que el papá era alemán y la mamá era argentina, y habían decidido, cada uno le hablaba en su idioma al pibe, desde que nació. Y el pibe hablaba los 2 idiomas a la perfección, y para él era natural eso, pero lo había aprendido desde que nació, ¿sí? Nosotros podemos aprender otro idioma, pero nunca vamos a poder, nos va a costar más, y nunca vamos a poder hablarlo perfecto, sin acento, por ejemplo, ¿sí? ¿Entienden que hay momentos de muchos cambios, y menores cuando somos adultos? En la adolescencia también hay unos cambios terribles, que tienen más que ver con la personalidad, con el control de riesgos, tiene todo que ver con el prefrontal. Por eso los que tenemos hijos adolescentes, y los que la ya han tenido, han sufrido toda esa configuración del prefrontal, todos esos cambios inmensos que se van dando en los cerebros adolescentes también, ¿sí? ¿Se relaciona esto con algo que hayas visto en otras materias? Bueno, es lo que yo les estaba hablando, que seguramente ustedes vieron en psicología del desarrollo. ¿Tienen algo de eso que han visto? Sí. Las etapas de Piaget. Sí. Vygotsky. Bueno, y todos hablan de eso, de los primeros años donde hay más cambios, donde no. Sí. Bueno, en realidad, los neurocientíficos los que han encontrado una explicación biológica a eso, que sí, que en realidad han hecho mediciones en cerebros de niños y en cerebros de más grandes, y esto de que primero se hacen un montón de sinapsis, después se podan esas sinapsis, quedan solo las que se necesitan, y otras no quedan. Bueno, eso tiene que ver con todos esos cambios que se dan. Y una cosa que están descubriendo ahora, que muchos casos de autismo tienen que ver con que no se podan. O sea, un cerebro autista es un cerebro que tiene demasiadas sinapsis.
¿sí? Tiene demasiadas cosas en la cabeza. Entonces, eso hace que hay casos en que ni siquiera pueden mirar el afuera, porque hay tanta cosa que no se podó, que se tendría que haber podado, que ya no puedes ni siquiera acceder al mundo exterior, casi. Bueno. Y por eso vieron que ellos, la mayoría son de los chicos autistas, tienen como cuestiones muy estructuradas, como que les recuesta salir de tener esos cambios tan grandes. Pero es por eso, o sea, una de las cosas que han descubierto tiene que ver con sustancias químicas, con un montón de cosas. El momento de la poda no ocurre como debería haber ocurrido. Bien. Pero, profe, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué sucede que en el momento de la poda ellos no pueden? No se sabe todavía. Lo único que se ha hecho... todo el tiempo utilizan todo el tiempo como la memoria a largo plazo y están así como... Y están como estructurados en eso y no los podés sacar. Porque tienen demasiadas además, y como que el cambio es muy difícil. Como que todas las sinapsis que se hacen quedan. Listo. Claro. Entonces imagínate la cabeza llena, el olvido es re necesario. ¿Sí? Quizás podría ser, ¿no? Pienso yo, ¿no? Que por ahí las sustancias que hacen que esa poda, que las sustancias que actúan en la poda, digamos, no estén generándose. Claro, sí han encontrado algunas cosas que tienen que ver con eso, con genes. No nada, pero... por eso, bueno, están estudiando esas cosas, ¿sí? Pero no hay nada concluyente. Sí han descubierto eso y que hay sustancias que no están y que deberían, o sustancias que no están y deberían estar. Sí han encontrado algunas cosas, han encontrado algunos genes, pero no hay nada concluyente. Claro. Digamos, no, y tampoco, lo que sí han encontrado es que no podemos dar ninguna aseveración del cerebro. No podemos decir esto es así y así porque aparece otra cosa y no es así. O sea que es súper complejo el cerebro, que cada cerebro es único y que es un quilombo. ¿Sí? Sí. De eso seguro. Nos tomamos una cervecita. Claro. Por eso, no, creo que todo lo que lo que hasta ahora van aprendiendo del cerebro es eso, que es súper complejo y que no hay nada dicho, que no puedes decir, bueno, este pibe no va a hablar porque su cerebro está lleno de... No puedes decir nada, porque no se puede saber exactamente qué va a pasar con ese cerebro, si le das las experiencias adecuadas. Creo que eso es lo que queda de todo, digamos, es pensar eso, que como no saben todavía cómo funciona del todo el cerebro, tampoco saben para qué lado, y no sé si alguna vez se va a saber para qué lado salta, digamos. Bien, existe un párrafo donde explica por qué las sustancias químicas intervienen en el aprendizaje. Mencionar 4 de estas sustancias, y alguna de estas sustancias nombradas en el texto se relaciona con el placer. ¿Cuál es y qué es? Yo hoy cuando les expliqué qué era el conocimiento, qué era cuando uno aprendía algo, yo les dibujé algo ahí, y les dije que después desaparecía, y les hablé de sustancias. ¿Qué sustancias químicas nombramos hoy? ¿Cómo se llamaban esas sustancias químicas? Neurotransmisores. Sí, neurotransmisores, ¿sí? Entonces, esas son las que intervienen en el aprendizaje, porque van a formar la sinapsis o no. Acá les nombra cuáles son las que tienen que ver más con el aprendizaje. ¿Ves? Profundizando un poco más en el concepto de neurotróficos, ahí alguien lo nombró hoy, que son sustancias químicas que posibilitan y favorecen esta capacidad. El factor neurotrófico, las neuropoyetinas, los factores de crecimiento no neuronales, de esta última familia, son grupos, vieron que ustedes que son grupos de neurotransmisores. El BDNF, sería una sustancia química. Después que a ver si nombra otro, el sistema serotoninogénico, entonces hay serotonina, ahí hay otro neurotransmisor. ¿Sí? Va nombrando, yo no se los quise, les dije que nombraron solo que trataran de identificar las sustancias y no aprenderse todas estas porquerías porque son muy complejas, pero sí saber
que hay sustancias químicas que tienen que ver con el aprendizaje, y al menos saber algunos nombres de esas sustancias químicas, de esos neurotransmisores. Bueno, la serotonina, ¿ven? Tiene que ver con la neuroplasticidad, con esto de armar y desarmar sinapsis. La dopamina, ¿sí? Bueno, y ahí tenían antes los neurotróficos, todo eso. Bueno, tienen que nombrar algunos de esos, ¿sí? Aunque sean los nombres, y saber que esas son sustancias químicas que tienen que ver con el aprendizaje. Y de estas, a ver, unas que nombramos que nosotros me parece que ya las han nombrado en los prácticos que vimos antes, está la serotonina y la dopamina. Acá hay glutamato, que es otra que es otra sustancia. ¿Cuál les parece la serotonina, la dopamina o el glutamato tiene que ver con el placer? La dopamina. La dopamina, ¿sí? La dopamina es la que tiene que ver con el placer. Entonces, ¿el placer tendrá que estar asociado para aprender? ¿Tendrá que ver algo con el aprendizaje? Y sí. Sí, nos tiene, o sea, nosotros vamos a querer aprender más si el aprendizaje nos produce placer, de alguna manera, porque entendimos algo que antes no entendíamos, porque podemos ver las cosas de otra forma, porque nuestros padres se ponen contentos porque nos va bien en la escuela y entendemos, no sé, hay un montón de cosas, pero de alguna manera, porque la señorita se pone contenta y me hace una sonrisa y a mí eso me pone bien, no sé, lo que sea. O porque terminó la clase de neurociencia y quedé pum para arriba, ahora sí hago el práctico. Quedé rendido el final. ¡Vamos! Pero sacártela de encima y que eso sea el placer, un placer después, lejano, digamos, cosas. Bien, podría ser, cada uno tome lo que sea, pero para que ustedes con sus alumnos lo vean, que en realidad tiene que estar el placer en el medio, si no es muy difícil, algún placer tiene que haber, o sacarse la buena nota, o que aprendí, que veo las cosas de otra forma, que aprendí algo nuevo, que estoy entendiendo. Todo eso, algo tiene que estar el placer ahí porque ayuda a que esas sinapsis se formen, ¿sí? Porque la dopamina tiene que ver con que esas sinapsis se formen y se queden. Bien. ¿Dónde estábamos? Seguimos. ¿Entendieron hasta ahí? Sí. ¿Y por qué a lo último dice que todas estas modificaciones cualitativas tienen la capacidad, si se mantienen en el tiempo, de alterar la expresión genética? Bien, acá, no, pero esa es otra pregunta. A ver, vamos despacito. Dice, ¿Está en el? Está en ese texto, ahí en esa parte donde estamos hablando de dopamina, está al final. Dice claro, y tiene que ver con la pregunta que sigue, porque dice, en la pregunta en la F, en otro párrafo da una explicación biológica de algo que ya seguro viste en otras materias. La genética de una persona no define completamente, y vos decís que ahí dice que sí. Claro, no entiendo esa parte. Bien, porque todas esas, estamos acá, sí, porque todas esas sustancias se forman gracias al ADN que está dice, por último, esta modalidad persistentemente de alterar la expresión genética, modificando así el trabajo de la célula. La expresión de los genes depende del entorno de los estímulos. A ver, vieron que la neurona es una célula y que tenía un núcleo, y en el núcleo hay ADN, y en ese ADN de esa célula está toda la información para formar dopamina, glutamato, todas esas cosas que van a formar que esas neuronas persistan en el tiempo, y otras sustancias más, otros neurotransmisores y otras sustancias que ayudan a que esa sinapsis se mantenga a largo plazo. O sea que depende de que se quede a largo plazo o no, o que se forme esa sinapsis o no, depende del ADN que empiece a producir estas sustancias o no las empiece a producir, ¿no? A ver si me entienden, para empezar de una. La dopamina, el glutamato, todas las neurotrofinas, todos los neurotransmisores, la receta para hacerlos, para que la célula los pueda hacer, está en el ADN de esa célula, de esa neurona, ¿sí? Sí.
la orden de que eso está ahí latente, está ahí esperando, está el libro, pero alguien lo tiene que leer, ¿sí? De que se lea o no se lea, depende de los estímulos que uno le da de afuera. Por eso dice, cuál es el que finalmente se manifiesta, depende de la interacción de esa persona con su ambiente. Por ejemplo, con esto de los niños ferales. El libro de la neurona tiene la lectura para poder aprender a hablar, ¿sí? Tiene la receta para poder copiar a esa persona que está enfrente mío hablándome y para entender cómo yo emito el sonido. Tenemos ese libro, la receta, la letra está en nuestro libro de ADN. Pero si nadie se pone a hablarme enfrente, ni nadie me intenta enseñar, vieron que uno se pone con los bebés como un estúpido y le dice hola, hola, y qué sé yo, bueno, ahí estamos abriendo y leyendo ese libro en esas neuronas. Si nadie se pone, no tengo esa cosa de afuera que haga que ese ADN sea leído, no se modifica nada y no se empiezan a hacer esas nuevas sustancias químicas y no se hace la sinapsis de aprender a hablar y listo, ¿entienden? Por eso hay una relación entre el ADN de esas neuronas que es modificado por lo que pasa afuera, por esos estímulos que hoy nombraba alguien al principio, son re importantes, porque eso va a hacer que ese ADN produzca esta sustancia y se armen la sinapsis y queden a largo plazo o no. Por eso, si algo nos interesa, va a quedar o no va, ¿entienden? Que se formen esas sustancias químicas dependen que el ADN sea leído o no sea leído. Y que sea leído o no sea leído depende de los estímulos que entran de afuera. Claro, entonces con respecto a la pregunta dice, la genética de una persona no define completamente, o sea que no la define. Hay cosas, a ver acá si lo dice, creo que por ahí lo dice después, que en realidad no define del todo, porque por eso, vos podés tener el ADN o no tenerlo, y depende en realidad más que nada de lo que pasa afuera, para que eso se lea, claro, para que eso se lea o no, depende de la experiencia a la que vos lo expongas. Claro, y por eso su trabajo tiene sentido, porque si no, si solo dependiera del libro que traes adentro de la neurona, con un montón de letras, todos medio tenemos lo mismo, algunos podrán tener más, otros menos, pero casi todos tenemos medio lo mismo, algo, pero si ustedes no hicieran nada, no los expusieran a esos pibes a determinadas experiencias, a determinados estímulos, para que se lea determinada parte de ese ADN, y, o sea, si eso no importara lo que pasara afuera, listo, ¿para qué van a laburar? Si importa lo que está en el ADN de esa persona, y no es así, ¿sí? Depende de qué de afuera viene para poder estimular o no esa lectura de ese ADN. ¿Cachan? Perfecto. Sí, profe. Sí. Acá en una parte del texto dice que la expresión de los genes depende del entorno, de los estímulos. Claro. Es como que nosotros, como usted decía recién, todos tenemos eso, ¿no? Las sustancias químicas, pero si no estimulamos, eso es como que quedamos así, en igual. Tenés la receta para la sustancia química. De afuera vos le das como la lectura a esa receta y haces que se forme. Si vos no le das eso, nunca se va a formar esa sinapsis. Si vos no estimulás a esa neurona para que haga esa sustancia, para que se enganche con otra neurona y se forme la sinapsis, no va a ocurrir aunque esté el genoma diga tal cosa, ¿sí? Hay cuestiones genéticas de base que van a modificar cómo se lea esa información, o hay cosas que no, por ejemplo, una persona con síndrome de Down, sabemos que va a tener ciertas dificultades y no va a tener las mismas capacidades de que se lea ese ADN de la misma forma que otra persona que no tenga, pero no tampoco sabemos hasta dónde se puede leer hasta dónde puede llegar esa lectura del ADN de ese nene con síndrome de Down. No podemos ya poner digamos, como se hacía antes, tiene síndrome de Down, listo,
Ni te gastes en exponerlo a nada, porque al cohete, ya su genoma dice que va a tener deficiencia intelectual, así que listo. No sabemos hasta dónde va a llegar la expresión de esos genes, entonces nosotros tenemos que estimular hasta donde dé, ¿sí? Pero seguir y seguir hasta donde podamos. No sabemos hasta dónde va a llegar, ¿sí? ¿Entienden? Sí, sí. Entonces, lo que quiero que les quede claro es que eso, que los genes no definen del todo cómo va a pensar esa persona, porque en realidad tiene que ver con el ambiente que interacciona con esos genes y de esas neuronas de lo que va a ocurrir. ¿Sí? Sí. O sea que nuestro cerebro es plástico y cambia, pero cambia con el afuera, con lo que viene de afuera. Y nosotros, como docentes, somos los de afuera. Podemos ser el estímulo. Es todo. Pero nosotros, docentes, trabajamos con eso, con el afuera, probando estímulos que hagan que cambie esa expresión génica y que se forme la sinapsis que queremos que se forme. ¿Cachan? Sí. Bien. Eso es lo que, básicamente, eso es lo que quería que entendieran de esa primer parte. Que cómo se relaciona la sinapsis con los genes, con el recuerdo, con la memoria, ¿sí? Biológicamente. A ver si quedaba alguna. Acá. En parte del texto de competencia explica para qué sirve la neuroplasticidad en forma general, cómo actúa, teniendo en cuenta ¿qué estrategia utilizarías para que un alumno tuyo aprenda algo que olvida muy rápidamente? Ya lo hablamos algo. Si lo olvida rápidamente, quiere decir que ¿qué pasa con esa sinapsis? Los produce. Claro, se desarman, se lo enseñamos, lo aprendió y después se lo volvemos a preguntar y se desarman. ¿Cómo? Y yo les dije, ¿cuándo hay más posibilidad de que esa sinapsis no se desarme? Con el estímulo. No, vos ya le diste los estímulos, se lo das, lo aprende, lo entiende, en el momento te contesta, la otra clase le preguntás y se olvidó. Se traba, se corta. A ver qué dijeron. Cuando generas el placer en la actividad. Podría ser con... En la explicación, digamos. En la explicación vos de alguna manera, bueno, podría ser, entonces está asociada a una situación que le produce placer. Entonces, claro. Bien, entonces, este recuerdo, que yo no quiero que se salga, para que no se salga, tendría que estar unido a otra red. Por ejemplo, ustedes me dicen de algo que produce placer. Entonces, por ahí, esta es la red que tiene que ver con algo que me divierte, por ejemplo. ¿Sí? Con un chiste, con algo que me divierte, con algo que yo voy a recordar. Vieron que yo al principio les dije, cuando ustedes quieran recordar algo, ¿cómo hacen para recordarlo? Más fácil. Con una canción. Claro. Estamos con otro conocimiento que ya tenemos. Claro, siempre eso. Siempre adosarlo o unirlo a cuestiones que ya conocen, ¿sí? O a cuestiones novedosas, o a cuestiones, algo que ya estaba. Entonces, si esto que yo quiero que se quede para siempre, yo lo engancho con otra red que ya viene, que tiene que ver, por ejemplo, con divertirse, yo lo voy a dejar, ¿sí? Porque ya hay dos redes asociadas, entonces ya tiene otro sentido, que si es una red que yo armé, perdida, sola, sin sentido, listo, ¿para qué la voy a dejar? La saco. Pero si ya hay una red que yo siempre pongo, que es, por ejemplo, divertirme, y esto está enganchado, lo dejo, ¿sí? Si está con alguna canción que ya tengo metida en el cerebro, que no sé por qué quedó ahí, pero está ahí, y yo la engancho con eso, ya cada vez que me acuerde de la canción me voy a acordar de eso, ¿sí? Porque están unidas. Entonces, eso es biológicamente lo que sucede, pero ustedes ya lo han visto en otras materias. O sea, siempre que quiero que algo que se quede en el recuerdo, tengo que engancharlo con cosas que ya tienen que ver conmigo por otra cosa, o con tu alumno, o que con una canción, o con el placer, o con estar tranquilo, o con
o incluso con algo que pasó extraño ese día, y que porque también esas cosas quedan como grabadas, ¿sí? Pero siempre con otra cosa, solas, perdidas en la nada, imposible, ¿sí? Que quede casi imposible que queden en nuestra memoria para siempre, ¿sí? Cosas que vamos a olvidar. Por eso es tan importante que ustedes, más que van a trabajar con chicos más en forma personalizada, es conocerlos, saber qué les gusta, qué les interesa, con qué se sienten bien. Entonces, casi todas las cosas que tengan que explicar las pueden explicar desde ese lugar. Si es un chico que le gusta, no sé, el fútbol y se sabe todos los... Bueno, aprendan, estudien un poco de eso que le gusta al chico y traten de relacionar todo lo que tiene que aprender como analógicamente a esa cuestión, para que lo entiendas desde ese lugar, ¿sí? Sí. Siempre tiene que estar asociado entonces a otras redes ya existentes. Cuando está asociada esa nueva red a otra red ya existente, que puede ser la de placer, de humor, de no sé qué, lo que sea, ya es distinto, ya es más posible que yo me lo acuerde. Bueno. Bien. 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 Otra. Entonces, a ver, este era como el cierre, a ver qué era lo que yo quería que entendieran. Cada vez que aprendemos algo, ¿qué sucede con alguna de nuestras neuronas? Generan redes. ¿Y esas redes qué significan las redes? Que entre las neuronas hay ¿qué? Comunicación. Sinapsis. Hasta usamos el nombre FIFI, ¿sí? Es comunicación entre neuronas, sinapsis. Bueno, ven, eso era lo que quería que básicamente sepan de esta primer parte. Bueno. El conocimiento y la memoria. ¿Vieron que empezamos y ustedes decían memoria? Que yo, si ahora yo les digo, ¿qué es la memoria en realidad? Son las sinapsis. Bien. ¿Ven? Aprendimos algo. Perfecto. Bien. Eso era lo básico de ahí. Bien. No sé si quieren que sigamos, porque llevamos 1 hora. ¿Quieren que nos juntemos en otro momento o seguimos? Por ahí, profe, no sé qué opinan mis compañeras, pero estaría bueno juntarnos en otro momento por algunas compañeras que no se pudieron conectar ahora, porque están trabajando. Algo. Sí, igual esto queda grabado y lo subo. Va a quedar grabado y lo subo. El tema es que también me parece que no sé si nos va a dar la cabeza para seguir pensando tantas cosas. Estaría bueno para el segundo punto. Sí, en otro momento, capaz. Donde empieza el B, C y D, que tenemos algunas dudas. Sí, que yo le puse A otra vez. Veo. Puse A, B, A. Bueno. Sí, pusiste B, C, D. Ah, no, estuve fabulosa. Bueno. No sé, aunque sea, por ejemplo, a la tarde o en otro momento, como para no tampoco, si quieren, no perder tanto tiempo, pero para dar aunque sea un descanso con esto. O sea, sí, perfecto. ¿Les parece? Perfecto. ¿Quieren que pongamos 1 hora ahora, si quieren, hoy? Sí. No sé, a las 2 de la tarde, ¿les parece? ¿O les queda mal? Yo doy clases, profe, a las 3, no sé si llegamos. Por eso, pero fíjate que 1 hora. Bien. O 1:30, no sé. Profe, sí. ¿No podría ser más tarde por el horario cursada para las compañeras que trabajan? Bueno, a las 5. ¿A las 5? ¿Para 5:30? A las 5. Sí, a las 5 está bien. Claro. ¿A las 5? Para que ellas también puedan... Bueno, 5:30, ¿les parece bien? Sí, sí. Bueno, profe. Entonces, bueno, ahí hacemos la parte 2, ¿les parece? Bueno, dale. Perfecto. Bueno, profe. Bueno, aprendieron algo, ¿eh? Ya se formaron nuevas sinapsis para siempre en esos cerebros. Sí. Perfecto. Bueno, adiós. Chao, profe. Gracias. Ahora tengo que ver cómo detener grabación. Gracias por todo, profe. Estoy tratando de ver cómo queda guardado. Ah, perfecto. Listo. Bueno, ahora sí. Por ahí se escuchan menos los perros. Bueno, listo con esa entonces. Ahora vamos con ya entendieron entonces el concepto de dónde se inscribe la memoria y cómo uno se olvida y cómo uno recuerda. Bien.
Ahora vamos a seguir. Profe, me queda una duda. Sí. Una vez que nosotros eso lo guardamos en la memoria, ¿no? ¿Se guarda en la memoria eso? Claro, la memoria son sinapsis que quedan, la memoria a largo plazo serían sinapsis que no se desarman. Bien, entonces eso queda ahí. Sí. O sea, son redes, son caminitos que tenés de neuronas en tu cerebro. Eso sería un recuerdo. Ah, claro, porque yo pensaba que una vez que se hiciera la sinapsis, uno recuerda eso y pasaría a otra instancia, no sé, yo me imaginaba que pasaba, no sé, al lóbulo frontal y quedaba en la parte de no sé, la memoria ahí, me imaginaba eso, que tenía otro paso más. Profe, no, claro, con lo que dice Marisa, esas sinapsis que ya quedan, ¿pasan a una memoria? La memoria es eso. A ver, vieron que estaba, los que ya leyeron todo, vieron que está la memoria de trabajo, o antes se le decía a corto plazo. Bueno, esa memoria se forma en la sinapsis, como cuando nos acordamos por un ratito una patente o no sé, algo, y al ratito lo olvidamos, o cuando estamos haciendo una cuenta, te acordás del número anterior o lo que yo, te acordás de eso un ratito y después haces la otra cuenta y ya te olvidaste del anterior. O es algo que final. No al de neurociencias. No, igual la memoria a corto plazo, a ver, no sé qué les está pasando a las chicas del WhatsApp, a ver. Están trabajando, listo. La memoria a corto plazo es muy, ay, no me sale. Es muy corta, digamos, dura segundos, dura el tiempo, es la memoria que utilizás todo el tiempo para trabajar, para hacer algo, por eso se le llama en realidad memoria de trabajo, es lo que necesitas para hacer una cuenta, para leer un texto. Si vos estás leyendo algo y te olvidás lo primero que leíste, no entendés un sorongo. Por eso necesitas esa memoria para poder acordarte de lo que estaba antes, ¿sí? Claro, dice que es limitada. ¿Cómo? Dice que es limitada. Claro, y además puedes acordarte poquitas cosas en esa memoria de trabajo. Es una memoria que vas utilizando, ¿sí? Para leer, para hacer cuentas, para vivir, ¿sí? No sé, vas a buscar algo en la heladera, necesitas acordarte qué era lo que necesitabas para ir a buscarlo en la heladera. Todo el tiempo estamos usándola. Y para aprender es súper necesaria, porque necesitas para leerla, necesitas para hacer cuentas, necesitas para todo. En esa, las sinapsis se hacen un ratito y se desarman enseguida, ¿sí? En la memoria a largo plazo, esas neuronas quedan hechas y cuando quedan y persisten a largo plazo, por mucho, mucho tiempo, quedan hechas. Si no hay cosas de memoria a largo plazo que una se las acuerda hasta el final, cuando va a rendir el final y después se la olvida. O sea, tiene un tiempo en que uno, porque no la usa, porque no sé qué, las va a desechar, ¿sí? O porque no le encontró, porque siempre estas las nuevas sinapsis estas que se forman, que más adelante lo va a decir, tienen más probabilidad de que queden así fijadas por mucho tiempo si están sobre otros recuerdos u otras estructuras que le damos un sentido, ¿sí? que se ponen junto con ellas. Por eso siempre vieron que a veces para recordar cosas que sí o sí hay que acordárselas de memoria, uno se las acuerda mejor cuando se inventa una canción, o cuando, no sé si tienen versitos o canciones o cosas para esas cosas que tienen que acordarse en memoria sí o sí, o yo tengo memoria visual, entonces yo me hacía esquemas o dibujitos, entonces en realidad me acordaba de eso, más que porque estaba inscrito sobre algo que tiene más sentido para mí, que ya está hecho, entonces por eso esas neuronas, esas sinapsis que se forman en base a cosas que ya tenemos de antes, son las que van a quedar, más fácil que queden así por siempre, que las otras, y que se armen, que las que no le encontramos sentido. Por eso, ¿vieron cuando ustedes estudian en otras materias el aprendizaje significativo, el enseñar con cuestiones que los chicos tengan que ver con su vida, bien, tiene que ver con esto, o sea, los de neurociencias encontraron que en realidad es así, y tiene que ver con eso, con que esas sinapsis quedan, van a quedar las que están asociadas a algo que yo le doy una estructura, le doy un sentido, ¿sí? Con algo que yo ya, si yo le explico algo a un chico que no entiende qué tiene que ver con qué,
esa va a ser a corto plazo, o sea, me va a escuchar, ni siquiera me va a prestar prestando atención y no va a pasar nada, ¿sí? ¿Entienden? O sea, la memoria son sinapsis que han quedado formadas, es redes que ya han quedado formadas en alguna parte del encéfalo, ¿sí? Depende de la información, hay información, por ejemplo, la información visual generalmente va a quedar en el lóbulo occipital, la información que tiene que ver con la lectura y la escritura y el hablar y todo eso muchas veces está más al lado no, sí, van todos en realidad, pero lo que tiene que ver con el hablar muchas veces tiene que ver más con el izquierdo y con las palabras. Ahora igual se ha visto que necesitamos las dos cosas, porque en el izquierdo está todo lo más estructurado, digamos. Entonces por acá en el izquierdo, por ejemplo, tenemos las sinapsis, las redes donde están todas las palabras, ¿sí? Y su significado. Pero cómo organizar esas palabras de acuerdo a lo que nosotros queremos decir, está de este lado, porque este tiene que ver con la creatividad. Entonces, en realidad funcionan los dos juntos, pero por eso las redes neuronales, y se van en todo el tiempo, están, las distintas redes neuronales conectadas, ¿sí? ¿Sí? Hay axones por todos lados llevando y trayendo información, ¿sí? Y por ejemplo, y por eso, acá tenemos la motora, lo que tiene que ver con nuestra personalidad, con la conducta, sí, hay distintos lugares, pero todo está conectándose todo el tiempo, porque ustedes piensen que con la cosa simple de escuchar una palabra y poder entenderla, primero está la información auditiva, o sea, un sonido. Después ese sonido que tiene que conectarse con la red de qué significa ese sonido. Después conectarse con qué tiene que ver, y entonces con las otras, que de qué veníamos hablando para saber en qué contexto está dicha esa palabra. No nos damos cuenta de millones de cosas que suceden ahí adentro, ¿sí? Bien. Seguimos con, entonces, el práctico. Bueno, ¿entendieron entonces bien? Sí. Cuando aprendemos algo nuevo, ¿qué sucede con las neuronas? ¿Qué sucede cuando nos olvidamos? ¿Qué pasaba con la sinapsis cuando nos olvidamos? Se desarman. Se desarman. Y cuando no lo olvidamos, quedan ahí en la sinapsis. Quedan en la memoria. Claro, la memoria son las sinapsis. Ahí está. ¿Sí? En otras materias habrán mencionado que las personas poseen estructuras psíquicas sobre las que aprenden, es lo que hablábamos recién. Biológicamente, ¿cuáles serían esas estructuras? Les dije ya. O sea, vieron que ustedes deben haber hablado ya de andamiaje, siempre en psicología, en otros lugares, sobre las estructuras psíquicas de las personas, ¿no? Y sí. Bueno, y que siempre se aprende sobre eso, que no podemos ir a ponerle una cosa nueva que no tenga nada que ver con eso, porque no va a haber caso de que lo aprenda. Bueno, entonces, biológicamente recién lo hablamos. ¿Con qué tiene que ver esas estructuras en realidad? ¿Qué vendrían a ser biológicamente? ¿Qué vendrían a ser? Biológicamente. No, acá estamos, neurociencia es biología. O sea, sí. Los neurocientíficos, ¿qué han descubierto? ¿Qué son en realidad esas estructuras? ¿Tiene algo que ver con lo que yo les mostré hoy? ¿Cómo, profe? Esto de aprender y de olvidar, ya está. ¿sucede en una estructura? ¿A eso se refiere usted? Las estructuras serían ya, que son redes de sinapsis que ya están hechas y que no se olvidan. Sí. Y que incluso algunas son tan fuertes que son las estructuras que te forman y que te hacen ver la vida, ¿sí? Las vas formando a medida que vas creciendo, y por eso son tan importantes los primeros años, porque van armando esas primeras estructuras con las que vos vas a entender toda la vida. Esas primeras sinapsis, esas primeras redes, con las que vos vas a intentar entender todo el mundo que viene, ¿sí? Todo lo que aparece, esas son las estructuras. Vendrían a ser redes de neuronas que tenés en tu cerebro y que forman determinados conocimientos que te sirven para entender el mundo, ¿sí? Y tienen que ver con las experiencias que vos has vivido, con lo que te ha pasado. O sea,
Por eso es tan importante conocer a los alumnos y saber qué están pensando cuando vos les decís algo, porque si vieron que yo no sé si a ustedes sí, supongo que también les contaba, que a mí un ejemplo claro que me pasó fue una vez que estaba tratando de enseñar, que creo que se los conté, que era causa y que era consecuencia. Para enseñar una cuestión de evolución, ¿sí? Entonces yo decía, tal causa produce una consecuencia, o sea, tal cosa pasó por tal cuestión, no porque sí nomás, no es al azar, sino porque pasó algo, entonces ocurre esto. Es la causa de esta consecuencia. Y yo lo veía a los pibes y me miraban con una cara de... Entonces les digo, ¿qué es causa? Y entonces me hicieron, es cuando uno tiene problemas con la policía y con la justicia y le arman una causa. Claro, la mayoría tenían familiares que habían tenido problemas con la justicia y ellos conocían la palabra causa y decían, y es cuando te mandan a la cárcel. Claro, con no sé, los parientes que iban que ir a visitar a la cárcel porque tenían una causa, o le armaron una causa, o tiene una causa con tal juez. Esa es la palabra causa que yo entendía. Entonces me miraban con cara de no entender que tenían que ver los dinosaurios y no sé qué con los jueces y las cárceles, o sea, no entendían nada. ¿Por qué? Porque su red neuronal, su estructura de la palabra causa, que es una cosa mínima, no tenía nada que ver con lo que yo les estaba diciendo, entonces no había forma que pudieran entenderme lo que les estaba diciendo, ¿sí? ¿Entienden lo que es una estructura? Sí, profe. Y biológicamente sería una red neuronal, que se formó tal vez, hay estructuras que se formaron hace un montón de tiempo, o sea, son las primeras cosas. Piensen que cada vez que ustedes a un bebé le hablan, están armando una estructura en su cabeza, una nueva red de sinapsis que va a quedar ahí de por vida, y le va a servir para entender que una sonrisa significa que está todo bien, y que poner cara de enojado significa que está todo mal, desde eso, ¿sí? Bueno, ven, acá dice, aprender es cambiar. Bueno, vamos a seguir con la otra pregunta. Uy. O sea, que biológicamente las estructuras serían esas redes neuronales, que están formadas a memoria a largo plazo, o sea, que han quedado armadas y que son re fuertes porque están hace mucho tiempo, y es muy difícil que esas sinapsis se rompan. Se pueden romper, pero pueden cambiar, pueden mutar, pero sepan que esas estructuras ya están ahí y son de cada uno, ¿sí? Después dice, la neuroplasticidad sucede toda nuestra vida, pero hay momentos en que la capacidad de cambio es mayor. Explicar cuándo es mayor. Ya algo recién les estuve hablando. ¿Cuándo les parece? Y cuando hablamos de la poda neuronal y eso, también, ¿cuándo hay algún momento donde hay más cambios? ¿Cambios qué significan? Cuando hay un cambio, hay una nueva ¿qué? Una nueva sinapsis. Bien, ¿cuándo hay mucha sinapsis? ¿Cuándo hay una época en la vida donde aparecen mucho más capacidad de hacer sinapsis y es impresionante? Sí, cuando son niños. Claro, los primeros años, por eso vieron la estimulación temprana, y ustedes ven que los chicos que nacen con alguna discapacidad dicen que cuanto antes se estimule y se empiecen porque en esos momentos es donde hay más plasticidad. Siempre la plasticidad está todo el tiempo, y contra más nosotros la practiquemos, más va a durar y más va a ser. Pero hay momentos biológicamente que son de grandes cambios. Uno es la niñez. Ustedes imagínense la cantidad de cosas que se aprende desde que uno nace hasta los 2 años. Aprendés cómo mirar, cómo escuchar, todas esas cosas. Por eso una persona, por ejemplo, adulta, que le hacen una operación para ver que no nació ciego, y de repente le ponen, de alguna manera, no sé, imaginemos, de alguna manera logran hacer una operación y esa persona puede ver, le va a costar un montón ver, porque no nos damos cuenta lo que aprendemos de bebés, y aprendemos a ver, aprendemos que si eso está ahí, la sombra le da a tal lado, eso tiene volumen o no tiene volumen. Los que han hecho dibujo, pintura, se habrán dado cuenta cómo tienen que hacer para hacer un volumen y qué sé yo, las luces. Bueno, eso lo tenés en la cabeza. Vos ya sabés que si la luz de acá y esto está más oscuro, eso significa que eso es redondito. Y si eso está acá, significa que está más lejos, y si está acá. Todo eso lo aprendimos en algún momento. Y fue en ese momento. Por eso es tan importante
utilizar esos momentos que son de tantos cambios. Incluso hay cosas que después no se pueden aprender, que son muy difíciles de aprender. ¿Sí? Esto de aprender a ver, incluso las cosas, aprender a hablar. No sé si en otras materias han hablado de los niños ferales. ¿Nunca los nombraron? ¿No? No. Son estudios No. que hacían hace muchísimos años, cuando encontraron nenes que habían quedado por alguna circunstancia abandonados en las selvas o en algún lugar, y que los criaban animales. Como vieron, hay una película, Sí. El libro de la selva. Bueno, igual... Tarzán. O Tarzán. Tarzán, claro, tenés razón. Bueno, y todo eso están, porque justo en esas épocas habían encontrado chicos así, en realidad había ocurrido. Chicos criados por lobos, chicos criados por monos, ¿sí? Que los agarraban y los tenían ahí como parte de ellos. Y esos chicos, algunos nunca pudieron aprender a hablar, aun cuando... y un montón de cuestiones que no pudieron llegar a aprender, o si llegaban a aprender a hablar eran peor que Tarzán hablando, vieron que hablaba así medio mal, porque es algo que se aprende desde, está uno como que el cerebro está hecho para aprenderlo desde muy chiquito, ¿sí? Por eso los chicos que aprenden 2 idiomas a la vez, yo tenía un amigo que el papá era alemán y la mamá era argentina, y habían decidido, cada uno le hablaba en su idioma al pibe, desde que nació. Y el pibe hablaba los 2 idiomas a la perfección y para él era natural eso, pero lo había aprendido desde que nació, ¿sí? Nosotros podemos aprender otro idioma, pero nunca vamos a poder, nos va a costar más y nunca vamos a poder hablarlo perfecto, sin acento, por ejemplo, ¿sí? ¿Entienden que hay momentos de muchos cambios y menores cuando somos adultos? En la adolescencia también hay unos cambios terribles, que tienen más que ver con la personalidad, con el control de riesgos, tiene todo que ver con el prefrontal. Por eso los que tenemos hijos adolescentes y los que la hayan tenido han sufrido toda esa configuración del prefrontal, todos esos cambios inmensos que se van dando en los cerebros adolescentes también. ¿Sí? ¿Se relaciona esto con algo que hayas visto en otras materias? Bueno, es lo que yo les estaba hablando, que seguramente ustedes vieron en Psicología del Desarrollo. ¿Tienen algo de eso que han visto? Sí. Las etapas de Piaget. Sí. Vygotsky. Bueno, y todos hablan de eso, de los primeros años donde hay más cambios, donde no. Sí. Bueno, en realidad, los neurocientíficos los que han encontrado una explicación biológica a eso, que sí, que en realidad han hecho mediciones en cerebros de niños y en cerebros de más grandes, y esto de que primero se hacen un montón de sinapsis, después se podan esas sinapsis, quedan solo las que se necesitan, y otras no quedan. Bueno, eso tiene que ver con todos esos cambios que se dan. Y una cosa que están descubriendo ahora, que muchos casos de autismo tienen que ver con que no se podan. O sea, un cerebro autista es un cerebro que tiene demasiadas sinapsis. ¿Sí? Tiene demasiadas cosas en la cabeza. Entonces, eso hace que hay casos en que ni siquiera pueden mirar el afuera, porque hay tanta cosa que no se podó, que se tendría que haber podado, que ya no puedes ni siquiera acceder al mundo exterior, casi. Bueno, y por eso vieron que ellos, la mayoría de los chicos autistas, tienen como cuestiones muy estructuradas, como que les recuesta salir tener esos cambios tan grandes. Pero es por eso, o sea, una de las cosas que han descubierto tiene que ver con sustancias químicas, con un montón de cosas. El momento de la poda no ocurre como debería haber ocurrido. Bien. Pero, profe, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué sucede que en el momento de la poda ellos no pueden? No se sabe todavía. Lo único que se ha hecho... todo el tiempo utilizan todo el tiempo como la memoria a largo plazo y están así como... Y están como estructurados en eso y no los podés sacar. Porque tienen demasiadas además, y como que el cambio es muy difícil.
Como que todas las sinapsis que se hacen quedan. Listo. Claro. Entonces imagínate la cabeza llena, el olvido es re necesario. ¿Sí? Quizás podría ser, ¿no? Pienso yo, ¿no? Que por ahí las sustancias que hacen que esa poda, que las sustancias que actúan en la poda, digamos, no estén generándose. Claro, sí han encontrado algunas cosas que tienen que ver con eso, con genes. No sé nada, pero si por no, eso, bueno, están estudiando esas cosas, ¿sí? Pero no claro. hay nada concluyente. Sí han descubierto eso y que hay sustancias que no están y que deberían, o sustancias que no están y deberían estar. Sí han encontrado algunas cosas, han encontrado algunos genes, pero no hay nada concluyente. Claro. Digamos, no, y tampoco, lo que sí han encontrado es que no podemos dar ninguna aseveración del cerebro. No podemos decir esto es así y así porque aparece otra cosa y no es así. O sea que es súper complejo el cerebro, que cada cerebro es único y que es un quilombo. ¿Sí? Sí. De eso seguro. Nos tomamos una cervecita. Claro. Por eso, no, creo que todo lo que lo que hasta ahora van aprendiendo del cerebro es eso, que es súper complejo y que no hay nada dicho, que no puedes decir, bueno, este pibe no va a hablar porque su cerebro está lleno de... No puedes decir nada, porque no se puede saber exactamente qué va a pasar con ese cerebro, si le das las experiencias adecuadas. Creo que eso es lo que queda de todo, digamos, es pensar eso, que como no saben todavía cómo funciona del todo el cerebro, tampoco saben para qué lado, y no sé si alguna vez se va a saber para qué lado salta, digamos. Bien, existe un párrafo donde explica por qué las sustancias químicas intervienen en el aprendizaje. Mencionar 4 de estas sustancias, y alguna de estas sustancias nombradas en el texto se relaciona con el placer. ¿Cuál es y qué es? Yo hoy cuando les expliqué qué era el conocimiento, qué era cuando uno aprendía algo, yo les dibujé algo ahí, y les dije que después desaparecía, y les hablé de sustancias. ¿Qué sustancias químicas nombramos hoy? ¿Cómo se llamaban esas sustancias químicas? Neurotransmisores. Sí, neurotransmisores, ¿sí? Entonces, esas son las que intervienen en el aprendizaje, porque van a formar la sinapsis o no. Acá les nombra cuáles son las que tienen que ver más con el aprendizaje. ¿Ves? Profundizando un poco más en el concepto de neurotróficos, ahí alguien lo nombró hoy, que son sustancias químicas que posibilitan y favorecen esta capacidad. El factor neurotrófico, las neuropoyetinas, los factores de crecimiento no neuronales, de esta última familia, son grupos, vieron que yo dije, son grupos de neurotransmisores. El BDNF, sería una sustancia química. Después que a ver si nombra otro, el sistema serotoninogéneo, entonces hay serotonina, ahí hay otro neurotransmisor, ¿sí? Va nombrando, yo no se los quise, les dije que nombraron solo que trataran de identificar las sustancias y no aprenderse todas estas porquerías porque son muy complejas, pero sí saber que hay sustancias químicas que tienen que ver con el aprendizaje, y al menos saber algunos nombres de esas sustancias químicas, de esos neurotransmisores. Bueno, la serotonina, ¿ven? Tiene que ver con la neuroplasticidad, con esto de armar y desarmar sinapsis. La dopamina, ¿sí? Bueno, y ahí tenían antes los neurotróficos, todo eso. Bueno, tienen que nombrar algunos de esos, ¿sí? Aunque sean los nombres y saber que esas son sustancias químicas que tienen que ver con el aprendizaje. Y de estas, a ver, unas que nombramos que nosotros me parece que ya las han nombrado en los prácticos que vimos antes, está la serotonina y la dopamina. Acá hay glutamato, que es otra que... ¿Cuál les parece la serotonina, la dopamina o el glutamato tiene que ver con el placer? La dopamina. La dopamina, ¿sí? La dopamina es la que tiene que ver con el placer. Entonces, ¿el placer tendrá que estar asociado para aprender? ¿Tendrá que ver algo con el aprendizaje? Y sí. Sí, nos tiene, o sea, nosotros vamos a querer aprender más si el aprendizaje nos produce placer de alguna manera, porque entendimos algo que antes no entendíamos, porque
podemos ver las cosas de otra forma, porque nuestros padres se ponen contentos porque nos va bien en la escuela y entendemos, no sé, hay un montón de cosas, pero de alguna manera, porque la señorita se pone contenta y me hace una sonrisa y a mí eso me pone bien, no sé, lo que sea. O porque terminó la clase de neurociencia y quedé pum para arriba, ahora sí hago el práctico. Quedé rendido al final. ¡Vamos! Pero sacártela de encima y que eso sea el placer, un placer después, lejano, digamos, cosas. Bien, podría ser, cada uno tome lo que sea, pero siempre, pero para que ustedes con sus alumnos lo vean, que en realidad tiene que estar el placer en el medio, si no es muy difícil, algún placer tiene que haber, o sacarse la buena nota, o que aprendí, que veo las cosas de otra forma, que aprendí algo nuevo, que estoy entendiendo, todo eso, algo tiene que haber, tiene que estar el placer ahí porque ayuda a que esas sinapsis se formen, ¿sí? Porque la dopamina tiene que ver con que esas sinapsis se formen y se queden. Bien. Bien. ¿Dónde estábamos? Seguimos. ¿Entendieron hasta ahí? Sí. Y por qué lo último dice que todas estas modificaciones cualitativas tienen la capacidad, si se mantienen en el tiempo, de alterar la expresión genética. ¿Qué? Bien, acá, no, pero esa es otra pregunta. A ver, vamos despacito. Dice, ¿Está en el? Está en ese texto, ahí en esa parte donde estamos hablando de dopamina, está al final. Dice claro, y tiene que ver con la pregunta que sigue, porque dice, en la pregunta en la F, en otro párrafo da una explicación biológica de algo que ya seguro viste en otras materias. La genética de una persona no define completamente, y vos decís que ahí dice que sí. Claro, no entiendo eso, esa parte. Bien, porque todas esas, estamos acá, sí, porque todas esas sustancias se forman gracias al ADN que está dice, por último, estamos persistentemente de alterar la expresión genética, modificando así el trabajo de la célula. La expresión de los genes depende del entorno de los estímulos. A ver, vieron que la neurona es una célula y que tenía un núcleo, y en el núcleo hay ADN, y en ese ADN de esa célula está toda la información para formar dopamina, glutamato, todas esas cosas que van a formar que esas neuronas persistan en el tiempo, y otras sustancias más, otros neurotransmisores y otras sustancias que ayudan a que esa sinapsis se mantenga a largo plazo. O sea que depende de que se quede a largo plazo o no, o que se forme esa sinapsis o no, depende del ADN que empiece a producir estas sustancias o no las empiece a producir, ¿no? A ver si me entienden, para empezar de una. La dopamina, el glutamato, todas las neurotrofinas, todos los neurotransmisores, la receta para hacerlos, para que la célula los pueda hacer, está en el ADN de esa célula, de esa neurona, ¿sí? Sí. La orden de que, eso está ahí latente, está ahí esperando, está el libro, pero alguien lo tiene que leer, ¿sí? De que se lea o no se lea, depende de los estímulos que uno le da de afuera. Por eso dice, cuál es el que finalmente se manifiesta, depende de la interacción de esa persona con su ambiente. Por ejemplo, con esto de los niños ferales. El libro de la neurona tiene la lectura para poder aprender a hablar, ¿sí? Tiene la receta para poder copiar a esa persona que está enfrente mío hablándome, y tiene para entender cómo yo emito el sonido. Tenemos ese libro, la receta, la letra está en nuestro libro de ADN. Pero si nadie se pone a hablarme enfrente, ni nadie me intenta enseñar, vieron que uno se pone con los bebés como un estúpido y le dice hola, hola, y qué sé yo, bueno, ahí estamos abriendo y leyendo ese libro en esas neuronas. Si nadie se pone, no tengo esa cosa de afuera que haga que ese ADN sea leído, no se modifica nada y no se empiezan a hacer esas nuevas
sustancias químicas y no se hace la sinapsis de aprender a hablar y listo, ¿entienden? Por eso hay una relación entre el ADN de esas neuronas que es modificado por lo que pasa afuera, por esos estímulos que hoy nombraba alguien al principio. Son re importantes, porque eso va a hacer que ese ADN produzca esta sustancia y se armen las sinapsis y queden a largo plazo o no. Por eso, si algo nos interesa, va a quedar o no va, ¿entienden? Esa, que se formen esas sustancias químicas dependen que el ADN sea leído o no sea leído. Y que sea leído o no sea leído depende de los estímulos que entran de afuera. Claro, entonces con respecto a la pregunta dice, la genética de una persona no define completamente, o sea que no la define. Hay cosas, a ver acá si lo dice, creo que por ahí lo dice después, que en realidad no define del todo, porque por eso, vos podés tener el ADN o no tenerlo, y depende en realidad más que nada de lo que pasa afuera, para que eso se lea. Claro, para que eso se lea o no, depende de la experiencia a la que vos lo expongas. Claro, y por eso su trabajo tiene sentido, porque si no, si solo dependiera del libro que traes adentro de la neurona, con un montón de letras, todos medio tenemos lo mismo, algunos podrán tener más, otros menos, pero casi todos tenemos medio lo mismo, algo, pero si ustedes no hicieran nada, no los expusieran a esos pibes a determinadas experiencias, a determinados estímulos, para que se lea determinada parte de ese ADN, y, o sea, si eso no importara lo que pasara afuera, listo, ¿para qué van a laburar? Si importa lo que está en el ADN de esa persona. Y no es así, ¿sí? Depende de qué de afuera viene para poder estimular o no esa lectura de ese ADN. ¿Cachan? Perfecto. Sí, sí, sí. Sí, profe, sí. Acá en una parte del texto dice que la expresión de los genes depende del entorno, de los estímulos. Claro, claro. Como que nosotros, como usted decía recién, todos tenemos eso, ¿no? Sí. Las sustancias químicas, pero si no estimulamos, eso es como que quedamos así, en igual. Tenés la receta para la sustancia química. De afuera vos le das como la lectura a esa receta y haces que se forme. Si vos no le das eso, nunca se va a formar esa sinapsis. Si vos no estimulás a esa neurona para que haga esa sustancia, para que se enganche con otra neurona y se forme la sinapsis, no va a ocurrir aunque esté el genoma diga tal cosa, ¿sí? Hay cuestiones genéticas de base que van a modificar cómo se lea esa información, o hay cosas que no, por ejemplo, una persona con síndrome de Down, sabemos que va a tener ciertas dificultades y no va a tener las mismas capacidades de que se lea ese ADN de la misma forma que otra persona que no tenga, pero no tampoco sabemos hasta dónde se puede leer hasta dónde puede llegar esa lectura del ADN de ese nene con síndrome de Down. No podemos ya poner digamos, como se hacía antes, tiene síndrome de Down, listo, ni te gastes en exponerlo a nada, porque acuete, ya su genoma dice que va a tener deficiencia intelectual, así que listo. No sabemos hasta dónde va a llegar la expresión de esos genes, entonces nosotros tenemos que estimular hasta donde dé, ¿sí? Pero seguir y seguir hasta donde podamos. No sabemos hasta dónde va a llegar, ¿sí? ¿Entienden? Sí, sí. Entonces, lo que quiero que les quede claro es que que los genes no definen del todo cómo va a pensar esa persona, porque en realidad tiene que ver con el ambiente que interacciona con esos genes y de esas neuronas, de lo que va a ocurrir. ¿Sí? Sí. O sea que nuestro cerebro es plástico y cambia, pero cambia con el afuera, con lo que viene de afuera. Y nosotros, como docentes, somos los de afuera. Podemos ser el estímulo. Es todo. Pero nosotros, docentes, trabajamos con eso. Con el afuera, probando estímulos que hagan que cambie esa expresión génica y que se forme la sinapsis que queremos que se forme. ¿Cachan? Sí. Bien. Eso es básicamente, eso es lo que quería que entendieran de esa primera parte.
cómo se relaciona la sinapsis con los genes, con el recuerdo, con la memoria, ¿sí? Biológicamente. A ver si quedaba alguna. Acá. En parte del techo de competencia le explica para qué sirve la neuroplasticidad en forma general, cómo actúa, teniendo en cuenta ¿qué estrategia utilizarías para que un alumno tuyo aprenda algo que olvida muy rápidamente? Ya lo hablamos algo. Si lo olvida rápidamente, quiere decir que ¿qué pasa con esa sinapsis? No se produce. Claro, se desarman, se lo enseñamos, lo aprendió y después se lo volvemos a preguntar y se desarman. ¿Cómo? Y yo les dije, ¿cuándo hay más posibilidad que esa sinapsis no se desarme? Con el estímulo. No, vos ya le diste los estímulos, se lo das, lo aprende, lo entiende, en el momento te contesta, la otra clase le preguntás y se olvidó. Se traba, se corta. A ver qué dijeron. Cuando generas el placer en la actividad. Podría ser con... En la explicación, digamos. En la explicación vos de alguna manera, bueno, podría ser, entonces está asociada a una situación que le produce placer. Entonces, claro. Bien, entonces, este recuerdo, que yo no quiero que se salga, para que no se salga, tendría que estar unido a otra red. Por ejemplo, ustedes me dicen de algo que produce placer. Entonces, por ahí, esta es la red que tiene que ver con algo que me divierte, por ejemplo. ¿Sí? Con un chiste, con algo que me divierte, con algo que yo voy a recordar. Vieron que yo al principio les dije, cuando ustedes quieran recordar algo, ¿cómo hacen para recordarlo? Más fácil. Con una canción. Claro. Conectamos con otro conocimiento que ya tenemos. Claro, siempre eso. Siempre adosarlo o unirlo a cuestiones que ya conocen, ¿sí? O a cuestiones novedosas, o a cuestiones, algo que ya estaba. Entonces, esto que yo quiero que se quede para siempre, yo lo engancho con otra red que ya viene, que tiene que ver, por ejemplo, con divertirse, yo lo voy a dejar, ¿sí? Porque ya hay dos redes asociadas, entonces ya tiene otro sentido. Que si es una red que yo armé, perdida, sola, sin sentido, listo, ¿para qué la voy a dejar? La saco. Pero si ya hay una red que yo siempre pongo, que es, por ejemplo, divertirme, y esto está enganchado, lo dejo, ¿sí? Si está con alguna canción que ya tengo metida en el cerebro, que no sé por qué quedó ahí, pero está ahí, y yo la engancho con eso, ya cada vez que me acuerde de la canción me voy a acordar de eso, ¿sí? Porque están unidas. Entonces, eso es biológicamente lo que sucede, pero ustedes ya lo han visto en otras materias. O sea, siempre que quiero que algo que se quede en el recuerdo, tengo que engancharlo con cosas que ya tienen que ver conmigo por otra cosa, o con tu alumno, o que con una canción, o con el placer, o con estar tranquilo, o incluso con algo que pasó extraño ese día, y que porque también esas cosas quedan como grabadas, ¿sí? Pero siempre con otra cosa, solas, perdidas de la nada, imposible, ¿sí? Que quede casi imposible que queden en nuestra memoria para siempre, ¿sí? Cosas que vamos a olvidar. Por eso es tan importante que ustedes, más que van a trabajar con chicos más en forma personalizada, es conocerlos, saber qué les gusta, qué les interesa, con qué se sienten bien. Entonces, casi todas las cosas que tengan que explicar las pueden explicar desde ese lugar. Si es un chico que le gusta, no sé, el fútbol y se sabe bueno, aprendan, estudien un poco de eso que le gusta al chico y traten de relacionar todo lo que tiene que aprender como analógicamente a esa cuestión, para que lo entiendas desde ese lugar, ¿sí? Sí. Siempre tiene que estar asociado entonces a otras redes ya existentes. Cuando está asociada esa nueva red a otra red ya existente, que puede ser la de placer, de humor, de no sé qué, lo que sea, ya es distinto, ya es más posible que yo me lo acuerde. Bueno. Bien. 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 Otra. Entonces,
A ver, este era como el cierre, a ver qué era lo que yo quería que entendieran. Cada vez que aprendemos algo, ¿qué sucede con alguna de nuestras neuronas? Generan redes. ¿Y esas redes qué significan las redes? Que entre las neuronas hay ¿qué? Comunicación. Sinapsis. Hasta usamos el nombre FIFI, ¿sí? Es comunicación entre neuronas, sinapsis. Bueno, ven, eso era lo que quería que básicamente sepan de esta primera parte. Bueno. El conocimiento y la memoria. Vieron que empezamos y ustedes decían memoria, que yo, si ahora yo les digo, ¿qué es la memoria en realidad? Son las sinapsis. Bien, ¿ven? Aprendimos algo.